ser en los dientes posteriores. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hacíamos esperen un ratito, chicos, porque puse mal, tenía que continuar, bueno, les muestro un ratito. En los premolares, ¿en qué cara se hacía la apertura? Bueno, acá ya le estoy mostrando todo rapidito, ¿verdad? ¿En qué cara era? ¿Por vestibular, por palatino, lingual o cruzal? Acá está, molares. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde es el punto inicial de la apertura? En premolar, para repasar un poco. ¿En la cara o cruzal? ¿Qué dirección le damos a la fresa? Vamos a estar un ratito para que entienda lo que le estoy preguntando. Si yo tengo, por ejemplo, el premolar, vamos a ver acá. ¿En qué parte de la cara oclusal voy a hacer la primera penetración? En el centro de la cara oclusal, ¿verdad? Sea premolar superior o inferior. ¿Qué dirección le voy a dar a la fresa con respecto al eje largo del diente? Paralela, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer en los molares. Vamos a ver los molares superiores, ¿sí? Si ustedes me dijeron que tenemos 3 conductos en el molar superior, ¿dónde les parece que voy a empezar mi punto? O sea, ¿dónde voy a hacer la penetración inicial o dónde voy a comenzar mi cavidad de acceso? Porque ¿cuál era la finalidad de la cavidad de acceso? ¿Para qué yo voy a hacer la cavidad de acceso? ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? ¿A quién tengo que encontrar? Chicos, por favor, hablen, parece que nunca estudiaron nada conmigo. Por favor, si no van a sentir mal. No, pero en serio, no tengan vergüenza ni miedo. Si se equivocan, todos nos equivocamos. Yo también, no vayan a creer, las doctoras, todo el mundo nos equivocamos. No tengan vergüenza. ¿Para qué hacemos la cavidad de acceso? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad? Localizar los conductos y tener un acceso hasta dónde. O sea, ¿para qué yo hago mi cavidad de acceso? Para que yo pueda acceder a cada uno de los conductos, pero que a la vez me den un acceso que vaya directo al límite CDC. Si yo no hago bien mi cavidad de acceso, voy a entrar con mi lima, pero se va a trabar, va a llegar a una cierta altura y no voy a poder llegar al límite CDC. Entonces mi acceso tiene que ser correcto, de tal manera que a mí me permita acceder con facilidad, sin interferencias y que yo pueda trabajar hasta el límite de trabajo, ¿sí? Entonces, para eso tengo que conocer mi anatomía. Entonces, mi punto de elección siempre lo voy a hacer en la cara oclusal. ¿Se acuerdan que yo les dije que si, por ejemplo, el día de mañana o el año que viene o cuando tengan pacientes, los dientes que van en endodoncias generalmente son dientes bastante destruidos por caries, o puede ser por un traumatismo, o a veces también por un traumatismo oclusal el diente no está tan destruido, la corona. Pero si yo tengo una caries muy grande en vestibular, por más que yo ahí mirando puedo encontrar los conductos, no necesariamente lo tengo que hacer por vestibular, siempre me tengo que ir por oclusal. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una mejor, digamos, dirección o voy a poder dirigir mejor mi instrumental dentro del conducto. Entonces el punto de elección siempre va a ser en el centro de la cara oclusal. Y generalmente, ¿cuáles son las cúspides del conducto del primer molar? ¿Cuántas cúspides tengo en vestibular? 2. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Mesiovestibular y distovestibular. Y el surco central, porque después hacia atrás tengo la cúspide palatina, ¿verdad? Que puedo tener cíngulo, la cúspide, el surco, ¿se acuerdan que divide la cúspide distopalatina? Eso ustedes anatomía dentaria dominan, ¿verdad? Les encantó anatomía dentaria, díganme que sí, ¿verdad? Para que la doctora Gloria se ponga contenta. No, pero vieron que es importante conocer un poco la anatomía porque yo en base a eso voy a localizar mis conductos, por lo menos en el endodoncia. Entonces, en el centro exacto de la fosita central que está más ubicado hacia mesial, ahí yo voy a comenzar mi cavidad de acceso, ¿sí? Y la dirección que le voy a dar a la fresa siempre hacemos en forma paralela al eje longitudinal del diente, no como en el diente anterior que se acuerdan, entramos primero así y después nos dirigimos en otra dirección. Entonces, y la forma de contorno o el diseño, como ustedes ya saben, es en forma triangular, con la base, por supuesto, vestibular, porque ahí es donde yo tengo la mayor parte de los conductos, ¿sí?
Bueno, entonces fíjense, yo tengo, esta sería la cúspide, ¿cómo se llama? Mesio vestibular, esta es la, y esta es la palatina. Y se acuerdan que acá podemos tener el surco que divide la zona disto-vestibular. ¿Vieron cuando ustedes montan los dientes? Tienen que acordarse siempre la disto-vestibular es la que está más, bueno, hacia distal y es más finita. Entonces para que ustedes sepan también de qué lado es. Entonces fíjense como aquí en el centro exacto, ahí, o sea, no centro exacto, sino en el centro de la fosita, ahí voy a colocar mi fresa redonda. Acuérdense que en los posteriores molares dijimos que tenemos que usar fresas de longitud normal. No voy a usar la que es quirúrgica o la de 14 a 15 milímetros porque puedo perforar el piso. Entonces comenzamos con una fresa, normalmente como la cámara es más amplia y más si el paciente es joven, entonces puedo usar la número 4 o la número 6. Generalmente la que más se usa es la número 4. ¿Sí? La 6 es para el paciente que es muy grande la cámara, sobre todo muy joven. Entonces fíjense cómo le damos, una vez que entramos paralelo al eje largo del diente, la fosita central, nosotros normalmente entramos con una leve inclinación. ¿Cuál de estos conductos les parece que, según la anatomía que ustedes conocen, es el más amplio, el más ancho? El palatino. Entonces, cuando yo voy a trabajar en molares superiores, cuando coloco la fresa en el centro, hago una inclinación leve hacia palatino. ¿Por qué? Porque yo voy a ir penetrando esmalte, dentina. Cuando caigo en el conducto palatino, como es más amplio, va a ser el primero que yo voy a localizar. Una vez que localice mi conducto palatino, por eso hago con una leve inclinación hacia palatino, ahí con la fresa redonda empiezo a sacar, así como yo les decía, como destechar el diente, con movimientos de adentro para afuera, nos dirigimos hacia vestibular, dando ya ese diseño en forma triangular para ir exponiendo todos los otros conductos. Entonces, como referencia, siempre tenemos en cuenta el conducto palatino en el superior y en los molares inferiores, ¿cuál es más amplio? ¿El mesial o el distal? El distal. Entonces, también vamos a hacer con inclinación hacia distal. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Se acuerdan que dijimos que en el premolar el punto de penetración es en el centro de la cara bucal y normalmente la fresa va paralelo al eje largo del diente? Aquí en los molares superiores voy a colocar en el centro, pero con una inclinación hacia palatino, y en los molares inferiores hacia distal. ¿Entienden eso, verdad? ¿Por qué yo inclino la fresa? Porque yo tengo que seguir, primero de todo, buscar el conducto más amplio. Una vez que lo encuentre, ahí entonces yo empiezo a sacar para poder ver el color del techo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el color del techo realmente es un color oscuro, más marroncito? Entonces ustedes con el color también se van dando cuenta del tejido que van eliminando en el momento que hacen la apertura. Entonces, el diseño, como ustedes ya saben, fíjense en forma triangular. Ven que la base queda hacia vestibular, el vértice hacia palatino. Y fíjense, cuando yo tengo los 4 conductos, voy a tener este conducto, ¿cómo se va a llamar? Mesio vestibular. Y este, si encuentro mi segundo conducto en la raíz mesial, ¿cómo se llama? Mesio vestibular 2, o también algunos lo llaman mesio palatino. ¿Este qué conducto va a ser? Disto vestibular. ¿Y este? Palatino. Entonces ahí estamos, localizamos ya los 4 conductos. Y fíjense que acá, en la parte inicial, es lo que se hace un pequeño desgaste de evidencia cuando yo tengo mi cuarto conducto, ¿sí? Y normalmente, para que ustedes verifiquen si hay o no un cuarto conducto, cuando hay una distancia muy grande entre el conducto mesio vestibular y el palatino, hay un espacio muy grande acá, nosotros vamos explorando con la sonda endodóntica y muchas veces se ve justamente la entrada al conducto mesio vestibular 2 o también mesio palatino. Se va a localizar con la sonda la entrada de ese conducto. Y aparte que va a tener otro color la zona de la entrada del conducto, que es un color blanco tiza. Y eso también es una forma de que ustedes puedan localizar el cuarto conducto. Y se acuerdan también cuando vimos anatomía que dijimos que si la corona está relativamente íntegra, ¿qué forma tenía que tener la corona para que yo en cierta manera pueda, digamos así, pensar de antemano de que yo puedo contar 4 conductos? Tiene una forma más tipo romboidal o cuadrangular.
más cuadrangular. Entonces cuando ustedes miran la cara cruzal, pueden decir, bueno, acá probablemente tengo un cuarto conducto, ya sospechan de la presencia del cuarto conducto, verificamos con la radiografía y en el momento que hacemos la apertura, hacemos la exploración que ya vamos a probar en la parte práctica para que ustedes puedan ver o buscar el cuarto conducto si es que existe, ¿sí? Y fíjense, en el caso del segundo molar, ¿cuál es la diferencia con el primero? Fíjense que el primero, esperen un ratito, acá, ven que la corona es más ancha, más grande, y la distancia que hay entre el conducto mesiovestibular y el distal es un poco mayor. ¿Por qué? Porque la corona es más ancha, digamos así, en sentido mesiodistal. En cambio, fíjense que el segundo molar, vieron que es más estrecho si lo miro en sentido mesiodistal. Entonces la distancia que hay entre el conducto mesiovestibular y distovestibular también es más chiquita. Miren con el primero, ven la distancia que hay de acá a acá. En cambio con el segundo, ven que está como más cerca. Y al ser más estrecho, la cámara en sí también es más estrecha. Normalmente el segundo molar superior, ¿cuántos conductos puede tener? Normalmente. 2 o puede tener 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 conductos, voy a hacer una forma más ovalada. Generalmente los 2 conductos están ubicados así. Ahora, si tengo un tercer conducto, entonces voy a hacer una forma triangular, pero no tan amplia como en el caso del primer molar. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces, fíjense cómo vamos a hacer el proceso. Entramos, como les dije, con la fresa redonda, normalmente número 4 o 6. Paralela, de largo el diente, pero fíjense, no sé si alcanzan a diferenciar, pero miren cómo la fresa está un poquito inclinado. ¿Hacia qué conducto dijimos que es más amplio? Al palatino. Miren que no está entrando así la fresa, sino que está inclinada hacia el conducto. Entonces, cuando nosotros entramos, vamos a encontrar primero el conducto palatino porque es el más amplio, generalmente. Entonces, cuando da esa sensación que se cae en el vacío la fresa, y ahí es con la fresa redonda que yo empiezo a venir, tengo que sacar este techo que está acá, ¿ven? Entramos en el conducto palatino y empezamos a venir hacia vestibular, como se ve acá en la imagen, y vamos sacando todo este techo de esmalte de dentina que hay en esta zona. ¿Entienden? Entonces voy destechando el diente para poder localizar todo el conducto. Bueno, y acá es lo mismo que estábamos viendo recién. Acá quiero que vean, ¿ven? Colocamos primero paralelo para entrar en la fosita y vamos inclinando, en este caso, hacia el conducto palatino. Encontramos el palatino, ven cómo después vamos viniendo con la fresa redonda hacia vestibular. Y lo que les quiero mostrar esta imagen para que vean, fíjense cómo la cabecita del contraángulo apoya en la pared vestibular o palatina del diente, o sea, en la cara oclusal. Y miren que la altura, o sea, el largo de esta fresa, que es la fresa de longitud normal, ven que llega hasta el piso. Por eso yo no puedo poner una fresa más larga porque si no voy a perforar el piso, ¿sí? Entonces, y eso también es importante porque muchas veces les puede pasar, ahora cuando empiece el molar, van a ver que no es fácil localizar los conductos en molar. Entonces yo puedo usar como referencia esta profundidad, porque si no uno empieza a gastar y después termina socavando totalmente la corona y se rompe. Entonces yo tengo que colocar mi apoyo en la base de la cara oclusal y esa es mi referencia. Quiere decir que acá está la cámara, probablemente la cámara está retraída, entonces yo tengo que ir buscando con una sonda. Ya vamos a ir viendo eso en la parte práctica, pero quiero nomás que observen hasta qué profundidad tengo que entrar. Entonces una vez que localizamos, sacamos todo el techo, localizamos con la sonda endodóntica, entonces ahí con esta fresa, que ustedes ya se acuerdan que es la fresa endoceta, yo voy retocando todas las paredes para que acá, digamos, no quede ninguna zona así como ondulante o una zona que sea retentiva, que cuando yo ponga el instrumento se trabe, o en el momento de irrigar que se metan bacterias en la zona que no quedó lisa, y eso por supuesto me va a hacer fracasar el conducto, va a cambiar de color el diente si queda sangre en esa zona. ¿Vieron que no sé si les pasó que alguna vez vieron pacientes que tienen el diente negro? Nos llegaron a ver que muchas veces me dice el conducto y mi diente quedó negro. Ese color del diente negro es porque no se hizo una buena eliminación o digamos acabado final de la preparación
acá quedan zonas retentivas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quedan esas zonas retentivas y queda sangre o dentina contaminada y después cambia de color el diente. Entonces, eso es por mala endodoncia, ¿sí? Y miren, muchas veces lo que yo les comenté recién, la cámara puede, fíjense cómo se ve la zona radiolúcida acá en la radiografía. Y miren acá, ¿alcanzan a ver algo ustedes? No se ve nada, ¿verdad? Se ve como que está calcificado, no se encuentra el conducto. Entonces, como referencia, nosotros podemos poner la fresa para tener una idea a qué altura estamos para después poder dirigir el instrumento hacia la dirección del conducto. Entonces, eso es para tener en cuenta con respecto hasta dónde voy a profundizar con la fresa, ¿sí? Eso es cuando hagamos ahora la parte práctica, ¿sí? Entonces, con la sonda endodóntica, una vez que yo hago la cavidad de acceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vieron que la sonda endodóntica es la sonda que ustedes saben que es recta, la punta un poquito fina. Entonces, cuando yo pongo la sonda, yo tengo que ver que mi sonda no, digamos que no se quede como trabada en la pared. Si acá ajusta mucho, quiere decir que esta pared yo la tengo que gastar un poquito más acá para que el instrumento entre más liberado dentro del conducto, ¿sí? Entonces, esta exploración que yo hago una vez que terminé la cavidad de acceso es para ver si yo necesito extender o no un poco más, porque a mí me tiene que facilitar mi trabajo cuando tenga que hacer la irrigación y cuando tenga que hacer la curación. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Entonces no es gastar por gastar, sino que no hago esta retención acá. ¿Ven? Fíjense, acá la sonda está libre, pero acá miren cómo queda como frenado, ¿sí? Entonces quiere decir que ahí tengo que hacer un poquito más de extensión por conveniencia, biselar un poquito nada más, ¿sí? Bueno, y fíjense acá también, ¿ven? Cuando colocamos la sonda o la lima, ven como acá la lima, miren la curvatura que tiene en primer lugar. Y ven como acá ustedes van a sentir cuando hacen la exploración o cateterismo, como que la lima ajusta, como que ustedes quieren introducir más y no se puede, por más que busquen una lima más fina. Entonces significa que acá, como ven acá a la derecha, hay un mayor ajuste o hay mucha retención porque hay mucha dentina. Entonces acá, como ven estos puntos que ven acá, es lo que yo tengo que hacer, ese desgaste por conveniencia, ¿sí? Tengo que dejar liberada la zona para que le permita trabajar al instrumento. Si no, ¿qué puede pasar acá? Si el instrumento se queda muy ajustado, se puede fracturar, quedar el instrumento acá, o puedo formar acá en este caso un escalón. Y una vez que yo formo escalón ahí en esa zona, es muy difícil, no imposible, pero es difícil tratar de seguir, y sobre todo porque miren que acá en este caso yo tengo esta curvatura. Entonces cuando yo tengo una curvatura, yo tengo que desgastar de tal manera. Vieron que la lima entra en esta dirección. Entonces va a llegar un momento que si yo profundizo va a llegar acá y ya no llego en esta zona. Entonces si yo hago mayor desgaste acá, voy a entrar con mi lima lo más recto posible para que después pueda precurvar el instrumento y encontrar la curva. ¿Entendieron esto? ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes tengan un conducto curvo, que lo van a ver en la radiografía, entonces tienen que tener en cuenta que mi diseño de cavidad lo voy a tener que variar haciendo un mayor desgaste por conveniencia. ¿Está bien? Para que pueda llegar el instrumento correctamente. Bueno, y los molares inferiores, el punto de donde vamos a iniciar la penetración, siempre va a ser en la cara pulsar, en el centro, con la dirección, dijimos, paralela al eje longitudinal, pero inclinado hacia el conducto de mayor volumen que dijimos que es el vista. Entonces voy a entrar con mi fresa primero y después voy a ir inclinando levemente hacia el distal hasta que caigo, digamos, como ustedes se acuerdan cuando hicimos los dientes o los premolares que ustedes hicieron. ¿Vieron esa sensación que parece que se cae al vacío la fresa y que de golpe se va? Entonces una vez que entran en ese conducto empiezan a dirigirse hacia el vestibular haciendo movimientos de adentro y hacia afuera, pero dirigido hacia mesial, dándole ya el diseño triangular, ¿sí? Con la base hacia dónde va a ser acá. Pero vamos a estar un dibujito. Esta es mi cara oclusal. ¿Esta qué pared va a ser? La más anchita. Mesial, ¿verdad? Y esto es, fíjense cómo el conducto distal es más amplio, más ancho, y estos son los conductos mesiales. ¿Cómo se llama este conducto? Mesiovestibular, y este mesiolingual.
Entonces yo voy a hacer un diseño en forma triangular con la base hacia mesial. ¿Se acuerdan que los molares superiores hacia dónde va a ser mi triángulo la base? Hacia vestibular, ¿sí? Y en el cambio de molar inferior es hacia mesial. Y si yo tengo un cuarto conducto que puede estar ubicado acá en la raíz distal, ¿qué forma le voy a dar? Para que yo pueda encontrar mis 4 conductos, voy a dar una forma cuadrangular, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, ven cómo la fresa entra levemente inclinado hacia el conducto más amplio, que es el distal, ¿ven? Encontramos el conducto distal y todo este techo que ustedes ven acá es lo que yo tengo que ir removiendo. Entro con mi fresa redonda, voy trabajando, como ven acá, y voy removiendo totalmente el techo para localizar el conducto. Fíjense, por ejemplo, acá en esta imagen como tiene una curvatura en esta zona. Entonces, si yo dejo así, fíjense que la lima entra como inclinada así, ¿verdad? Va a venir la lima en esta dirección y miren hacia dónde más o menos se va a dirigir. Entonces yo con estos casos tengo que tratar esta pared de hacerla un poco más divergente, entonces mi lima va a entrar más fácil acá para poder seguir la dirección del conducto curvo. ¿Entendieron? Siempre que ustedes tengan conductos curvos, tienen que tener en cuenta bien qué calidad de acceso voy a hacer. Tengo que hacer acá lo que se llama una preparación anticurvatura o preparación del tercio cervical, y siempre tienen que saber que tienen que trabajar con lubricación y con limas finas primero y hacer lo que se llama el precurvado. Eso vamos a repasar un poquito ahora cuando hagamos la parte de técnicas de instrumentación, ¿sí? Bueno, entonces todo esto es lo que vimos recién, así como hicimos en el superior, y acá está. Empezamos con la fresa redonda. Miren cómo acá entra la fresa, acá esta zona es lo que yo tengo que tratar de hacer un poquitito más divergente para localizar los conductos, y con la fresa en loseto apoyando en el piso. ¿Se acuerdan que esta fresa tiene la punta que es roma, inactiva, entonces no perfora? Y localizo toda la zona y trato de estas retenciones eliminarlas para que pueda tener un acceso. Miren cómo ponemos la sonda. Fíjense cómo acá yo coloco la sonda primero para localizar la entrada, y acá de paso veo digamos así, la tensión que me está generando la sonda para saber si tengo que gastar un poquito más o me quedo ahí nomás para encontrar los conductos, ¿sí? Bueno, y acá está también para que ustedes vean cómo tiene que ser el instrumento bien posicionado, de tal manera que no tenga que encontrar aquí en esta zona retención. Por eso acá están todos estos puntos que les marca de que no me... O sea, si yo hago, digamos, no hago bien el desgaste selectivo acá, miren cómo la lima entra y acá se ajusta y puede trabar o fracturar. Y entonces tengo que extender un poco más para que pueda entrar la lima más fácil. Y acá en esta curvatura, por más razón, esta pared la tengo que extender un poco más hacia acá, ¿sí? Entonces ese es el desgaste compensatorio o por conveniencia. Bueno, creo, vamos a ver si este video me sale porque a veces no. Ahí está. Miren, este es un video para que vean por lo menos los movimientos que nosotros podemos hacer en el momento que vamos haciendo la apertura. Fíjense cómo se ve bien ese color marrón, cuando está en ese marroncito oscuro es el color del techo, ¿sí? Bueno, acá están haciendo la aspiración también, pero ven el movimiento que hace la fresa redonda, entrando y saliendo, ¿ven? O sea, acá se localiza el conducto y después una vez que se encuentra, y fíjense cómo va destechando el diente de tal manera que permite tener un acceso. Y ahí fíjense con la fresa en loseta, ven cómo va regularizando las paredes hacia la parte lateral. Entonces eso les va a permitir hacer una buena irrigación. Ven cómo queda liberada la zona de la cámara. Entonces cuando hacemos la irrigación le permite, digamos así, salir hacia afuera el irrigante y después poder colocar el instrumento para que podamos trabajar. ¿Entendieron cómo es el movimiento que genera con el instrumento rotatorio? ¿Sí? Bueno. Entonces con esto vimos lo que es apertura en molares. Les dije el primero porque es lo que más van a hacer ustedes. Si hacemos segundo varía que es más angosto nada más. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Quieren descansar 5 minutos y hacemos la clase de radio?